Buenas tardes, profesor Martín. Le habla José David Mendoza, de la Facultad de Ingeniería de Software, la sede de Lorica. Mi grupo está conformado por Hernando Hernández, Antonio José Suárez. Vamos a explicar la normalización de la base de datos. ¿Qué es la normalización? La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de base de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Base de datos. En cada una de las actividades que usamos han existido la información. Esta información puede ser usada ya sea en forma organizada o desorganizada, pero llevarlo de esta manera no garantiza su buen uso. Introducción. El proceso de normalización de la base de datos consiste en aplicar la serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo de antirrelación al modelo relacional. Las bases de datos se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas actualizados en las tablas, proteger la integridad el modelo relacional de frecuencia de llamar tabla a una relación, aunque para una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir algunas restricciones. Cada columna debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados. Todos los datos de una columna deben ser del mismo tipo. Grados de normalización. Existen básicamente tres niveles de normalización: primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Cada una de estas formas tiene sus propias reglas. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada. A esa forma de normalización no siempre es una buena idea tener una base de datos conformada en el nivel más alto de normalización. Puede llevar a un nivel de complejidad que pudiera ser evitado si estuviera a un nivel más bajo de normalización. Primera forma normal. La regla de la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados de columnas múltiples. Muy a menudo los diseñadores de base de datos inexpertos harán algo similar a la tabla no normalizada. Una y otra vez. Crean columnas que se representen los mismos datos. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y organizar en partes más pequeñas y más fáciles de entender. En lugar de tener que entender una tabla gigantesca y monolítica que tiene muchos diferentes aspectos, solo tenemos que entender los objetos pequeños y más tangibles, así como las relaciones que guardan con otros objetos también pequeños. Datos sin normalizar. No cumple con ninguna regla de normalización. Para explicar con un ejemplo en qué consiste cada una de las reglas, vamos a considerar los datos de la siguiente tabla: ID orden, fecha, ID cliente, nombre del cliente, estado, número de ítem, descripción ítem, cantidad y precio. Como vemos en ID orden, ahí se repite varias veces el número 2301 en 3 casillas. El 2303 también se repite. Aplicando la primera forma normal, tenemos que eliminar los grupos de repetidos. Vemos que los registros quedan ahora conformados con una tabla que llamaremos órdenes y artículos de orden. En órdenes vemos y de orden ya se encuentra organizado la fecha de cliente, número de cliente y el estado. En artículos, órdenes y orden quedaría 2301, 2301, 2302, 2303 y 2303. Procederemos a explicar la primera forma normal. Empecemos a eliminar los grupos repetidos en nuestra tabla. Observamos que en el orden ID y de orden se encuentran repetidos los números 2301 y 2303.
observamos que en la fecha, y de cliente, número de cliente y estado también se encuentran repetidos. Procederemos a crear una tabla con la PK de la tabla de base y en grupos repetidos. Los registros quedarán ahora conformados en dos tablas que llamaremos órdenes y artículos de orden, quedándonos con tres columnas que mantienen la información haciendo espacio. En la tabla órdenes tenemos los registros ya separados, que nos quedarían ID de orden, fecha ID de cliente, nombre ID de cliente y estado. Mi nombre es Hernando Luis Hernández Pérez y en el día de hoy voy a explicar la segunda forma norma de base de datos. Para aplicar la segunda forma, primero se debe cumplir la primera y además se debe determinar cuáles columnas que no son llaves no dependen de la llave primaria de la tabla. Eliminar esas columnas de la tabla base. Crear una tabla con esas columnas y las columnas de la llave primaria de la cual dependen. ¿Sí? Entonces, de la tabla artículos orden, ¿sí?, vemos que de precio y descripción del ítem no dependen del ID de orden, sino más bien que dependen del número de ítem. Entonces procedemos a separarlas de la artículos órdenes, ¿sí? Lo vemos aquí, este es artículos órdenes, donde tiene su ID de orden, y número de ítem y cantidad sí dependen de ID de orden. Y ahora en la segunda tabla, la que creamos, vamos a llamarla artículos, ¿sí? Su llave principal en este caso es número de ítem y las columnas dependientes de ellos son descripción de ítem y precio, ¿sí? Así cumpliendo la segunda forma normal. Muchas gracias. Bueno, voy a explicarle la tercera forma normal de la normalización. ¿En qué consiste? Que primero tiene que estar normalizada la segunda forma para poder efectuar esta tercera. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos una tabla llamada órdenes. Entonces aquí hay una transitividad porque estado depende del nombre de cliente. Para poder eliminar esta transitividad debemos crear una nueva tabla llamada clientes. Bueno, se crea una tabla llamada ID cliente, donde su llave principal es ID cliente, teniendo una columna donde el nombre y estados dependen de ID cliente, quedándonos una tabla de órdenes de dependencia total, porque la fecha y el ID cliente dependen totalmente de ID de orden.